Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, segundo tramo de este magazine, de este primer magazine de septiembre, lunes día 4, y está con nosotros y nosotros muy agradecidos la presidenta Lola García. Gracias por estar aquí. Buenos días. Y además acompañada, porque el tema así lo requiere, de Adargoma Hernández, consejero de Aguas, responsable del CAF en Fuerteventura. Bienvenido, Adargoma. Buenos días, Nuria. Bueno, nos hemos visto a lo largo del fin de semana, como decíamos, ha sido una intensísima agenda la que ha llevado pues a cualquier vecino de la isla que quisiera recorrer prácticamente muchas de las señas de identidad de norte, con la Fuertebike a las 8 de la mañana en Morro Francisco, en Corralejo, hasta el sur, hasta las fiestas del Pulpito que ayer finalizaban con esa verbena al solajero. Nos hemos visto además en el terreno de Antigua, presidenta, con una lucha de honor memorable, hay que decirlo. Sí, yo le estaba diciendo a muchos luchadores que entregaba pues esa placa, que era un orgullo entregarla, porque después de estar viéndolos luchando durante muchos años en la televisión, en el programa La Luchada del compañero José Manuel Pitti, pues uno se emociona al ver esos luchadores ahora que hayan querido venir a Fuerteventura, que hayan luchado con los años que tienen, con las lesiones que tienen y algunos preocupados. Y la verdad es que felicitar al Ayuntamiento de Antigua, a los organizadores, tanto a Valen Torres como a Juan y Franquis y todos los que al Club de Lucha Unión Antigua, que también estaban allí los directivos, y sobre todo a todos los que participaron de esa luchada y que nos hicieron pues disfrutar y pasar un buen rato. La verdad que sí, además una luchada que se extendió hasta altas horas de la noche con, bueno, pues con ese asadero y la música, el tenderete, algo propio dentro de este tipo de encuentros. Bueno, vamos a hablar de agua, porque también el sábado, presidenta, teníamos una noticia que era una incidencia en la que se reparaba desde primera hora de la mañana y que también los mantuvo a ustedes en vilo hasta por la noche. Bueno, realmente fue el viernes por la tarde, porque íbamos a ir al Pulpito, a la fiesta de la Punta, a saludar por lo menos a la gente, porque nos gusta tener ese contacto con toda la ciudadanía y el trabajo que hacen, las comisiones de fiesta. Pero al ver que teníamos esa incidencia, pues lo que hicimos es venir a Puerto del Rosario, porque efectivamente la red de impulsión volvía a tener otra avería esa noche, que se tuvo que cerrar y esperar al día siguiente a descargar completamente la tubería, que viniera la empresa desde Gran Canaria, y desde las 6:30 de la mañana del sábado ya estaban pues intentando descubrir para poder hacer el trabajo que se estuvo realizando todo el sábado, hasta las 6 de la tarde fue cuando se finalizó el trabajo, y después esas 12 horas que también tienen que pasar para dejar secar toda la fibra y todo lo que se le coloca a la tubería, y de ahí los problemas que también han tenido. Parecía que íbamos a solucionar después del martes que hacíamos ese parón por la autovía, todo lo que había costado pues poner otra vez, ya lo explicará el consejero perfectamente, que no es apretar un botón y que todas las casas vuelvan a tener, sino tienes que ir poniendo poco a poco por zonas, porque la presión no le puedes meter la máxima presión, porque si no se revientan las tuberías, ir poco a poco soltando el aire y haciendo el trabajo que tienen que hacer los técnicos, que la verdad que desde aquí el agradecimiento, porque estaban pendientes, estaban de retén, de ir mirando las zonas, hacer la limpieza de filtros. Cuando tienes una parada de este tipo, tienes que ir a muchas zonas a hacer esa limpieza de filtros de los contadores, porque a veces no es que no tengas agua, sino que se obstruye por la tierra que arrastra. Y de ahí, pues, toda la semana, desde el martes, todos los problemas que han tenido. El viernes teníamos por la tarde esa incidencia con la red de impulsión hacia la herradura, y estamos hoy pues intentando volver a recuperar niveles, que hay zonas que tienen problemas, sobre todo la zona centro, en Casillas de Morales, Agua de Bueyes, abajo también teníamos averías y que sobre la marcha iban los trabajadores del CAF
tanto a Jinijinama, La Lajita estaban hoy por la mañana, incluso en Gran Tarajal, ayer por la mañana, primera hora, también estaban en Gran Tarajal arreglando una avería. Y ahí la cuestión, que es lo que siempre decimos, es la agilidad y la tomar decisiones sobre la marcha para ir la pronta respuesta de los trabajadores, de los técnicos y del consejero, que está siempre al pie también, mirando e intentando pues solventar los problemas lo antes posible. Bueno, de hecho, tanto la presidenta la semana pasada, junto a Blas Acosta, vicepresidente y además consejero de Infraestructuras del Cabildo Insular de Fuerteventura, ofrecían una amplia rueda de prensa con turno de preguntas, incluso explicando qué es en lo que se está trabajando y también alargó más en qué estado se han encontrado ustedes aquellas cosas que se dieron por dado. Y aunque no tiene mucho que ver, quiero volver a incidir en algo que yo mencionaba esta mañana en el sumario. La Casa del Inglés, año 2021-2022, vallado incluido, trifulca con la propiedad incluida, sale a licitación esa obra el día 26 de mayo, que es un día antes de las elecciones, y deja únicamente 10 días hábiles a las empresas que estén interesadas para poder presentar esa documentación. Estamos hablando de un cabildo insular en cruces, es decir, ante un proceso electoral. Obviamente, pues no ha podido ser, no es que haya quedado desierto, pero sí es cierto que las empresas, pues lo que han presentado no cumple y hay que volver a rehacer de nuevo este proyecto. ¿Pasa lo mismo con la instalación de infraestructuras en la zona sur, que fue muy prometida? Pues casi, no solo en la zona sur, sino en el resto de la isla. También previo a las elecciones veíamos titulares del problema del agua está solucionado en zonas como La Lajita o en la zona sur. Veíamos pues esas concentraciones de vecinos en las plazas y demás. Y eso pues no era así una vez antes, pero no solo eso. La presidenta estaba comentando, y tú también lo has hecho, el corte de la semana pasada en referencia a la autovía. No es un corte que el gobierno haya pedido este mes, es un corte que a la semana de incorporarme me llega una notificación del gobierno que desde finales del año pasado propuso 3 fechas que eran a principio de año y que no tuvo respuesta por parte del Cabildo y que tenían que continuar con la obra. Entonces, son cuestiones que tanto en la rueda de prensa que tú también comentabas, pues manifestaba, a veces son decisiones que nos cuesta tomar, son duras porque sabemos que vamos a tener esos problemas a los días siguientes, pero hay decisiones que se tienen que tomar y esta fue una de ellas, porque era o lo hacíamos ahora o lo hacíamos con un inicio de escolar, con colegios abiertos, con institutos, con Puerto del Rosario al máximo de actividad, porque ya empieza la gente después de verano y entonces de hecho se preparó hasta un dispositivo especial. Es verdad que cuesta muchísimo algunas redes como la de Puerto Laja o la de Majada de Marcial, que una de las zonas con una tubería de 63 está alimentando a muchísimas viviendas, entonces esa cuesta muchísimo cargarla para que llegue hasta los finales de la calle, pero es verdad que dentro de lo que cabe, quitando pues esas partes, con un equipo que tanto técnico como lo que son oficiales y demás en la calle, pues estábamos recuperando. De hecho, veíamos y nos hacían llegar a técnicos por la mañana cuando nos pasaban el informe, tanto a la presidenta y a mí nos decían es que hasta depósitos que llevan años sin coger agua estaban cogiendo niveles. Entonces eso era como en plan, oye, pues parece que la cosa va caminando. Luego, pues desgraciadamente, el viernes por la noche, pues nos comunicaban pues esta rotura de la tubería de una de las tuberías de impulsión que sube el agua a la herradura, que producía que bajáramos. ¿Qué aspecto diferente ha tenido a otro tipo de roturas? Pues que he llegado normalmente cuando teníamos ese tipo de averías, lo primero que teníamos que cortar era caudal en todos los municipios, incluido en todas las zonas, incluido en Puerto Rosario. Bajábamos muchísimo el caudal, lo que suponía otra vez pues que no llegara el agua, filtros sucios y demás. Esta vez hemos intentado mantenerlo debido a aprovechando el otro día el corte de la autovía, ciertas modificaciones que se hizo a la salida de los depósitos de la herradura, pues nos permite eso. Pero sí es verdad que muchos fueron los titulares y cuando entras dentro ves la realidad. Yo lo decía en esa rueda de prensa, nos encontramos con deudas millonarias y cuentas casi a cero. Tuvimos que actuar rápidamente, gracias a Dios ya se aprobó definitivamente esa modificación de crédito y ahora en septiembre ya hemos empezado desde el día 1 pues a tramitar pagos hasta de pequeños autónomos, no solo grandes empresas sino pequeños autónomos que estaban ahogados con obras que se le pedía o lo que son las
cubas, el traslado de cubas a ciertos depósitos. Entonces, pues esa parte sí creo que este grupo de gobierno en minuto uno teníamos claro, no vamos a mentir, si no se puede, no se puede, y no vamos a decir en ningún momento, salvo que tengamos esa seguridad, esto está. De hecho, hemos ido así. De hecho, pusimos el módulo de Gran Tarajal, lo pusimos pues a principios, finales de julio, principios de agosto, pero hasta que no vimos que funcionara, que no hubiera paradas, que teníamos un día así, otro día se nos paraba porque todavía se estaba ajustando, no quisimos hacer tampoco ningún gran anuncio de más. Pasa igual con la Lajita, pues hay un procedimiento de compra de excedente que cuando nos incorporamos pues no estaba elaborado, no estaba. Entonces todo esto sí estamos en emergencia, pero debemos hacerlo con la ley en la mano y de la manera correcta. Bueno, una de las cuestiones, porque ya últimamente nos hemos hecho todos muy expertos en cuestiones de agua, de aire y de tuberías, y está claro que uno de los grandes desafíos que tenía esta presidenta, Lola García, creo que lo sabía a ciencia cierta, por supuesto el transporte, por supuesto la vivienda, es un auténtico problemón y está afectando a las empresas. Lola, son muchas las personas que necesitan buscar personal que no puede vivir en la isla porque no encuentra vivienda, pero desde luego que el agua es ahora mismo una de las prioridades. ¿Podremos contar con 2 redes de almacenamiento diferentes en un breve espacio de tiempo? ¿Que el norte y el sur, cuando tengan cualquier tipo de incidencia y de avería, no estén comunicados? Vamos a ver, efectivamente eso es lo que intentamos y es la planificación que tanto tiene recogido el Consejo Insular de Agua en el tercer ciclo. Ya lo tenía en el segundo, que está terminando, y tendremos que aprobar, yo creo que en enero así se aprobará el tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura. Y tiene recogida toda la planificación, todas las infraestructuras necesarias para tener, las infraestructuras necesarias que te decía para funcionar bien y tener el agua que necesita la ciudadanía de la isla de Fuerteventura. Ahí estamos trabajando, le damos prioridad. Sabíamos perfectamente el problema que era el agua. No voy a mirar ni decir que esto lleva 20 años, asumimos la responsabilidad, nunca nos irá a nosotros volver hacia atrás porque las circunstancias son diferentes, la población era diferente y las necesidades de la isla en ese momento también eran diferentes. Las tuberías no están ahora igual que hace 20 años, por lo tanto nosotros sabemos la problemática y lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es que vamos a buscar soluciones y en eso estamos. Y asumimos, tanto el consejero como responsable del agua como yo como presidenta del Cabildo, asumimos toda la responsabilidad. Por eso cuando el otro día también en la manifestación del martes lo decíamos, oye, lo que hemos hecho, y a mí me dicen lo que hemos hecho desde el día 26 de junio que tomamos posesión, pues esa modificación de crédito para poder pagar, la declaración de emergencia hídrica que lo tenemos, el adjudicar las infraestructuras, las casi 10 obras que se tienen, más de 10 obras que se tienen que realizar por un valor de 18,5 millones de euros. E incluso la adjudicación, prácticamente en menos de 2 meses, pues ya habíamos adjudicado y habíamos hecho todo ese trabajo. Aparte de todas las averías, cubrir las averías, estar pendiente de obra y gestionar lo antes posible esas averías que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo. No tenemos que engañar a la gente. Aunque hagamos obras, hasta que no se finalice todo el cambio, el problema de aumentar la producción, tanto en Corralejo, que se iba a pasar a 5.000 metros cúbicos, están 4, pasar a 5.000 metros cúbicos, la ampliación del RAF de Puerto Rosario en 7.500 metros cúbicos más, que estábamos esperando por que presentaran otro modificado más de los tantos que se han presentado para poder hacer la obra. Ya definitivamente lo habían presentado, tendremos que empezar en breve, ahora también lo dirá el consejero, la fecha, y sobre todo el consejero de infraestructura, vicepresidente y consejero de infraestructura, el señor Blas Acosta, que también está trabajando de codo a codo con el consejero de agua para hacer esas infraestructuras lo antes posible, pues es necesario. Y después lo que habíamos coordinado también con el gobierno de Canarias, pues esa planificación y esa ejecución de la planta del sur, que tiene que ir con más de 15.000 metros cúbicos. Se tiene que saber exactamente en qué zona del sur, del municipio de Pájara, tiene que implantarse esa nueva planta. Esas son las planificaciones y los cálculos que hemos hecho, es decir,
de forma inmediata, con la declaración de emergencia hídrica y la adjudicación de estas obras de emergencia. A medio plazo, que son los que están, que espero que pues el próximo verano ya no tengamos estas dificultades, que sabemos que en los meses de julio y agosto es el pico de máximo consumo en la isla de agua, es cuando la isla está a tope. En verano, las olas de calor, hemos tenido 2 olas de calor prácticamente seguidas. Nosotros esperamos que el próximo verano pues no vuelva a repetirse los episodios que hemos tenido durante este verano. Sabíamos perfectamente eso, que los meses de julio y agosto nos esperaba lo que teníamos, es decir, cortes, averías y problemas, porque no nos ha dado tiempo de empezar con esas obras que son tan necesarias para solucionar los problemas. Nos están preguntando por aquí y le doy paso al consejero, que va a matizar también pues todas estas este plan, ¿no? Este decálogo que hay que hacer sí o sí para poder solucionar parte de este problema. Decía Alexis Nuez, que hace mucho tiempo que no sabíamos nada de él, al que mandamos un enorme saludo, cómo va el proyecto de la desaladora agrícola del plan hidrológico del Gobierno de Canarias, sobre todo porque Sergio Oret también aseguraba que lo había dejado firmado antes de irse. Sí, bueno, si quieres empiezo por lo último. Sí. De hecho, la próxima semana tenemos reunión con todo el tema del plan de regadío de Canarias, con el convenio que se firmó para ese plan de regadío de la zona sur. Tenemos la próxima semana porque parece que lo que es el proyecto y demás pues está avanzado, pero cierto es que hemos pedido y vamos a tener esa reunión porque es a 3 bandas, no solo es consorcio, sino también hay una firma convenio, cabildo, consorcio, porque el consorcio no tiene herramientas ni mecanismos para poder desarrollarlo, y en la próxima semana vamos a tener esa reunión para poder pues agilizar todos los trámites que estén en nuestras manos para continuar. Por supuesto que no vamos a dejar de lado ningún proyecto que sea positivo para el abastecimiento de agua de la isla. De hecho, también desde el Consejo Insular de Agua vamos a potenciar el poder recuperar todas esas aguas, la depuración de agua, activarla, porque muchas veces en los últimos años, desgraciadamente, debido a la falta de equipo humano que había en el Consejo Insular de Agua, se ha dedicado más a la gestión administrativa de documentos, pero no a esa gestión pues que también se puede hacer del Consejo Insular de Agua en referente pues a la recuperación de aguas depuradas, a la regeneración de agua. Añadiendo a lo que la presidenta comentaba y lo que tú hacías la pregunta, en eso estamos, Nuria. De hecho, una de las obras que se aprueba en esa declaración de emergencia de más de 18 millones en obra es poner a operativo el depósito de la herradura Cuadrado, que ahora mismo no se encuentra operativo, para poder ahí conectar también la zona norte, pero no solo tener reservas por zona, sino la idea es descentralizar. También en esas obras va al poder aumentar, incrementar la producción de la planta de Corralejo, nos permite pues que podamos conectar algunos pueblos de la zona norte que ahora mismo no están conectados, porque la planta de Corralejo solo suministra a Damaragua y a Corralejo la parte que no es de suministro de agua a La Oliva, pero el poder contar con una red de distribución que a lo mejor pues conecte lo que es Las Ares, Cotillo, demás, pues nos va a permitir si tenemos la planta. Pero ahí no podemos quedar, también estamos y estamos ahora mismo en los procedimientos administrativos que debemos para el tema de buscar esas aguas. Pues en Corralejo tenemos un gran problema de que hay mucha tubería antigua, que puede haber pues mucha pérdida, también pues contadores obsoletos. Ahí estamos pendientes de una subvención que hemos solicitado también para un proyecto que tenemos de 4 millones para cambiar todos los contadores en la isla, para permitir también un servicio al ciudadano que te lo reclama, el poder tú en el móvil mirar. Y real, ¿no? Mirar, además un servicio real. Claro, real que no lo vamos a inventar, que existe, que ya existe, que no lo vamos a inventar, pero sí estamos impulsando. De hecho también, y a veces en esas conversaciones que la presidenta y yo pues mantenemos a largas horas de la noche y demás, le decía, te sientes a veces impotente en el sentido de que nos hemos dedicado pues estos 2 meses a, oye, pues tenemos una avería, a solucionar la avería, y la parte interna pues la vamos caminando poco a poco. También tenemos que mejorar el servicio pues de atención al ciudadano, ese WhatsApp, ese móvil, esa llamada. Pero sí es verdad, y vuelvo y digo que muchas veces, y yo sé que pedirle al ciudadano más es imposible, pero que quiero que sepan la realidad. Los fines de semana solo hay una persona de guardia por municipio, y si hay una avería
4 averías, de verdad que hay que agradecer enormemente a los compañeros que están en la calle, porque entre ellos pues priorizan y dicen, oye, pues si tengo 4 averías en Puerto Rosario, pues voy a ir a esta primero porque esta es más grave, o voy, la presidenta lo decía, el sábado nos encontrábamos pues arreglando Jinijinama a la primera hora, a la vez que se estaba llamando, se rompe el Tarajal, se llaman las máquinas para que el domingo estén las máquinas a primera hora y picar, saltaba una en la lajita que estaba hoy ya el compañero de abajo pues solucionando, yo llamándolo porque en una zona pues no había, entonces que les pido y como pedían la rueda de prensa a vecinos, que al final el trabajador está dándolo todo más y con pocos recursos que estamos intentando desde el consorcio pues mejorar. También agradecer y creo que sería por mi parte mal si no lo hago, el entendimiento que estamos teniendo con los ayuntamientos es importantísimo. El entendimiento que estamos teniendo, pues tenías anteriormente al alcalde de Pájara, las conversaciones con él pues son día a día de cómo va el tema, cualquier problema que hay, cualquier obra civil que tenemos que hacer y no podemos, están a disposición. Con Antigua, con Matías igual, aportamos tubos a esas obras que él estaba haciendo, tenemos conversaciones, La Oliva también con todos, con Betancuria, de hecho tenía una reunión las semanas pasadas porque ellos tienen proyectos ya contratados y otros que tienen en previsión de contratar para el próximo año, y la idea pues ir cambiando toda a la vez que se va realizando obras en distintas calles, pues cambiando. Lo que no puede hacerse es como, y nombro La Oliva porque me queda más cerca, de que se asfaltó y hasta las alcantarillas las dejaron debajo del asfalto. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces la verdad que hay que agradecer que ahora mismo estamos teniendo muy buen entendimiento con todos los ayuntamientos, y que es esencial, ellos son parte del consorcio. Quiero volver a insistir en el sector primario porque el agua de las viviendas es lo que estamos viendo, incluso de los acuerdos con las empresas privadas, que obviamente trabajan bien en núcleos consolidados, en núcleos urbanos, pero donde llega el CAF no están llegando esas empresas, y bueno, pues ahí es donde hay que hacer quizá unas mayores sinergias. Sí, claro. Pero el sector primario, al que además ustedes anunciaban que se iba a dar una ayuda de 8 millones de euros, que es verdad, Lola, que habría que aclarar que los 8 millones de euros no van destinados exclusivamente al sector ganadero, sino que es un convenio, ¿no?, para todo el sector. Pero ¿podemos garantizarle agua? En eso estamos, es decir, la preocupación, y sabemos con ese proyecto, no solo el proyecto que va en la zona del Aceitún, en Gran Tarajal, coordinado, y tenemos reunión también con el consejero, con Narváez, que va a venir para mirar y adelantar y agilizar todo ese proyecto y que no se vuelva a paralizar durante tantos años. Recuerdo que fue él precisamente quien firmó ese convenio con el ministerio en el 2018. Sí. Si no recuerdo mal, estaban en el Parlamento y él lo conoce bastante bien cuando estaba de consejero. Aparte de la cantidad de granjas que se legalizaron en aquel momento, efectivamente, ¿no? Ahora pues la implicación es completa porque sabemos las necesidades que tiene el sector de la agricultura también en nuestra isla, y de ahí esas subvenciones también a ellos. Son 8 millones, y te hablo de las subvenciones, son 8 millones, es verdad que 1 millón es para el tema de inversiones que tenga el sector, y que de los 7 millones pues se reparte, es la línea 20, se reparte para agricultura, ganadería y pesca. Sabemos perfectamente que se han visto afectados con la subida de insumos el sector ganadero, pero también pues la subida de la electricidad, y eso lo pagan los 3 sectores, la subida de combustible, ahí también los 3 sectores, en especial el pesquero del gasoil, y por lo tanto el trabajo que se está haciendo es para ayudar sobre todo eso a los 3 sectores. Y de ahí la implicación, le agradezco, porque cuando llegamos es verdad que se había puesto el dinero, pero no estaban las bases, no se había trabajado ni se había impulsado, y es lo que hicimos nada más llegar. Igual que todo, esta tarde también tenemos una reunión con el sector del aceite para explicarle el trabajo que se ha hecho en la Almazara, que es importante, el trabajo de la encomienda que se le hizo también a una empresa para poner más técnicos a disposición y poder trabajar, porque es verdad que afortunadamente en la producción de aceite pues vamos mejorando, y muchísimo. El año pasado fueron 42.000 kilos en toda la campaña, y me pasaban a mí que en lo que llevamos
ya van 38.000 kilos y queda la mayor parte, por lo tanto se ha hecho ya un trabajo enorme con los técnicos que cuentan. Yo recuerdo que el 15 de agosto, que fue festivo, pues el técnico estuvo trabajando allí a piñón con toda la cosecha que había recibido. Y los fines de semana también ellos están trabajando, no paran. Es verdad que reseccionan hasta 1 hora, pero después por la tarde siguen trabajando y sacando además la calidad del aceite. Lo que me dicen es que es bastante buena. Con lo cual felicito no solo a los técnicos, sino a todos los productores de... Bueno, dice la presidenta que este fin de semana, o que los fines de semana ha estado trabajando el técnico. Yo les garantizo que hasta una mujer muy cercana a los 100 años de vida, este fin de semana estaba trabajando en Agroturismo La Gairía, de la familia de Pepe Santana, junto a su bisnieto, en este caso, junto a Doramas, recogiendo aceituna de una familia que también cada día reúne cada año muchísimos premios en los certámenes de Agrocanarias. Así que aquí ha estado trabajando prácticamente todo el mundo. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, hay muchas personas que dicen, bueno, hasta ahora el desafío se conoce, y es verdad que igual que la sanidad en su día, y Lola lo conoce perfectamente, ahora es el agua lo que está en la prioridad y debe estar en la prioridad política. ¿Cuenta el Cabildo de Fuerteventura y la suma de los ayuntamientos, incluso el apoyo de Manuel Miranda, con el dinero suficiente como para un arreglo total de lo que necesita la isla? ¿Ustedes han podido cifrar, hacer un arqueo de caja, como quien dice, y decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta cambiar tantos kilómetros de tuberías? ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, crear estaciones aisladas, al menos en, no sé si cada municipio, pero sí cada zona norte o zona sur? A ver, Goma. Sí, bueno, ten en cuenta. ¿O tenemos que tocar la puerta del Estado? No, ten en cuenta que está el Picabas, que está cuantificado, más de 200 millones. Ahora mismo pues estamos también, como te decía, pues esos 18 millones que estamos haciendo en obra. Es cierto que vamos a ver, en la puerta del Estado hay que tocar, porque el Estado también debe proporcionar dinero, como hacía en otros años, que con esa firma de convenios y demás. Bueno, tiene una compañera senadora. A través de lo tienen fácil. Ahí está, y también ahí luchará, estoy seguro que la compañera Paloma ahí también estará, pues luchando para que vengan más fondos. Cierto es que no, para que la gente tampoco se confunda, no significa que en un periodo de un año vamos a gastar 200 millones, porque es que no es inviable ya no solo económicamente, sino administrativamente. Eso es inviable, pero sí pues a lo largo de los años. Pero está claro que no todo puede hacerse con fondos propios del Cabildo, sino ahí, pues como decía la presidenta, con el compañero pues ahora Manuel Miranda en la responsabilidad como consejero de agua, pues a través del Gobierno de Canarias, que a su vez el Ministerio o el Estado deberá pues a través de convenios firmarle y enviar dinero, pues a partir de ahí. Es cierto que está claro que decir para el próximo año 200 millones el Cabildo va a poner en agua, eso es inviable, porque no llegamos ni el presupuesto está ahí rozando, y que desgraciadamente no es la única necesidad que tiene la isla. Estamos con el tema del transporte, como tú bien decías, que se incrementará porque se mejorará muchísimo las líneas. El tema de residuos, que no nos podemos ni olvidar, que es importantísimo, y ahí el compañero Enrique tiene también un gran desafío. No solo es verdad que el agua, pues al final es lo que tú abres el grifo y quieres tener, pero estamos hablando también de un tema medioambiental, un tema que viene hasta sanciones de Europa si tú no cumples. Ahí también pues tenemos un gran reto, pero estoy seguro que yo creo que todas las administraciones, porque así también, y sería falso entonces, porque así todos los partidos políticos también se comprometieron en campaña, el agua es lo prioritario, y entonces pues en todos los estamentos debemos aportar, y estamos viendo que es una situación a nivel país, que es verdad que en Fuerteventura pues lo íbamos arrastrando más tiempo y es distintas condiciones, pero estábamos viendo Lanzarote, estábamos viendo, de hecho, pues hasta en Península, en zonas como Cataluña, hasta Andalucía, porque es un problema pues que afecta a todo el país. Hombre, es que estamos viendo con el cambio climático, que algunos no siguen sin creerlo. En Fuerteventura tuvimos prácticamente 2 olas de calor seguidos, de temperatura llegando a los 40 grados. Eso que hace que tú
consumas mucha algo más y algo más en alguna zona, hace que consumas mucho más agua. Es algo que tenemos que concienciar, la importancia del agua, ¿no? Y ahí vamos a estar trabajando, es decir, el dinero que tengamos que necesite el consorcio lo vamos a poner no solo del Cabildo, sino ya hemos visto el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, yo creo que la primera isla que visitó, aparte de Tenerife, que estaba en Tenerife porque vive allí, porque la presidencia también está allí entre Tenerife y Gran Canaria, pero de las primeras islas que visitó fue Fuerteventura, precisamente por el tema del agua, porque ya habíamos hablado previamente con él, venimos hablando hace tiempo, y que tenemos que solucionar y nos tenemos que implicar todos, ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y desde luego que el Estado también. Yo creo que también son conscientes de la problemática que, como bien dice el consejero, en todo el Estado es la dificultad del agua. Nosotros dependemos única y exclusivamente del agua que desalamos, de ahí no solo a la hora de producir, sino los gastos de consumo de electricidad que hemos tenido. Pasamos de 5 millones prácticamente a 17 millones de pagar de electricidad. Es decir, que aparte de las infraestructuras que tenemos que hacer, todos los gastos corrientes y todo el mantenimiento. Y como bien decía el consejero, no solo son infraestructuras, sino también recursos humanos, no solo material, sino recursos humanos. Intentar reforzar el servicio precisamente para los que están trabajando en esas obras, esas averías que se producen, pues no esté 1 o 2 personas, necesitas muchas más personas para que sea realmente un servicio ágil y que responda a las necesidades de la isla de Fuerteventura. Así que ahí vamos a estar. Hemos tenido reuniones también con la consejera de Turismo para darle prioridad al principal sector económico, aunque hablamos de diversificar el sector primario también. Con el consejero Narváez tenemos conversaciones prácticamente varias veces a la semana, como digo yo, porque al ser responsable de la consejería, pues cualquier cosa lo tenemos ahí. Y también, como bien dice, aparte del transporte, que somos todos conscientes de la necesidad del nuevo pliego, pero también algo muy importante que tenemos que concienciar a la ciudadanía es el tema de residuos. También manteníamos una videoconferencia con el consejero para ponernos de acuerdo y terminar la necesitada planta todo en uno, que se tenía que haber terminado en junio del 2023 y todavía vemos que no está ni al 50% de la ejecución. Esa es una necesidad prioritaria porque estamos recibiendo sanciones o vamos a recibir sanciones importantes de Europa. De ahí el compromiso de trabajar y terminarla cuanto antes porque es una urgencia. De hecho, es decir, son varios temas, Nuria, varios frentes abiertos que tenemos ahí y prioritarios para nosotros, las infraestructuras sociosanitarias y la atención a las personas, como decía yo, no solo a los mayores, a las personas con diversidad funcional. Afortunadamente ya se está haciendo la residencia de salud mental, que la asociación Asomasamen decía que llevaba tantos años trabajando y muchas familias demandando esta residencia importante. La ejecución 12 meses y después pues todo lo de el mobiliario que se necesita para ponerlo. Yo espero que en menos de 2 años pues esté ya completamente funcionando esa residencia de salud mental, las residencias de mayores, los centros de atención de día también para los mayores, la piscina terapéutica. Que por fin parece ser que sí, ¿no? Que se va a abrir por fin. Sí, ya se han presentado varias empresas para la prestación del servicio, así que esperamos que cuanto antes pongamos eso. Y después todo esto es no parar, ¿no? La ilusión que uno tiene es intentar, como decimos, se puede resumir en intentar mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Fuerteventura. En eso es en lo que está empeñado este grupo de gobierno. Bueno, hemos hablado mucho este verano, lo hemos compartido incluso con los compañeros de Lancelot, que también están muy sensibilizados con este asunto, con el censo real de Fuerteventura o el censo real de Lanzarote. Actualmente en Lanzarote gobierna también un presidente de Coalición Canaria. Entiendo que habrá una mayor fluidez, una mejor comunicación entre ustedes. No sé si como telón de fondo, al fin y al cabo estamos hablando de residuos,
me gustaría hablar de electricidad, de ese plan que ustedes han recurrido al Gobierno de Canarias para poder redefinir el territorio insular, pero estamos hablando de agua, estamos hablando de vivienda, de transportes. ¿Habrá un momento en el que Fuerteventura tenga que replantearse, vamos a parar máquinas y vamos a ver hasta dónde puede crecer nuestra isla? Bueno, el problema lo estamos viendo, es decir, Fuerteventura es la isla que más rápidamente ha crecido, tuvimos una sobreexplotación y así lo vimos con el alumnado en su momento a principios de los 90, el famoso Plan Sur, porque no teníamos ni siquiera centros educativos donde ubicar al alumnado, los barracones. Hay algunas zonas, se está construyendo esos colegios y necesitamos todavía construir. El IES de La Lajita es fundamental, aparte la ampliación de otros centros, Tarajalejo, El Cotillo. En sanidad también hemos tenido problemas precisamente por la sobreexplotación, por el rápido crecimiento poblacional. Es necesario la ampliación de los centros de salud, el Hospital del Sur, este hospital que yo decía, aunque tengamos las infraestructuras necesarias, pero nunca terminará de crecer porque siempre necesitaremos mejorar en recursos humanos, mejorar en recursos materiales y las infraestructuras. En el agua vemos lo que nos está pasando, es decir, es verdad que tenemos un territorio limitado, no es un continente, es una isla que tiene principio y tiene fin, rodeada de agua por todos lados y por lo tanto hay que replantearse pues hasta dónde podemos crecer efectivamente, porque necesitamos calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Uh-huh. Y eso supone pues esa defensa del territorio, saber las necesidades que tenemos y saber, pues vamos a hacer ese crecimiento inteligente que nosotros decimos, un crecimiento inteligente para saber hasta dónde podemos llegar. La isla no se nos puede masificar porque perderíamos el encanto que tiene esta isla. Uh-huh. Ya en su momento hubo una moratoria para las camas turísticas y es verdad que Canarias se tiene que sentar y pensar pues el crecimiento poblacional que estamos teniendo. Sobre todo porque el territorio es muchísimo más frágil y porque aguanta lo que aguanta, ¿no? Y me imagino que a Dargoma, una vez que ustedes se encierran en el CAF, son muy conscientes de cuánta agua tenemos para cuánta gente y, sin embargo, cuánto nos están demandando. Sí, claro, no, tienes eso, pero claro, después tienes que contar con todo lo que sucede desde que sacas el agua hasta que la pones en el sitio donde tienes que ir a la casa. Entonces, tienes que, por eso decía antes que es muy importante también seguir trabajando y potenciar el tema de sustituir todas esas redes antiguas que han sido reparadas una y otra vez, porque al final por el camino muchas veces pues se pierde mucha agua. Pero lo que tú comentabas de Lanzarote es interesante. Yo creo que Lanzarote y Fuerteventura en ese aspecto siempre tenemos que ir pues caminando medianamente unidos y hasta pues compartiendo hasta recursos, porque al final somos islas hermanas. Yo por la parte que me toca también de educación, el otro día se lo planteaba la consejera de universidades que es de Lanzarote, aparte pues compañera desde los jóvenes de Coalición Canaria. Entonces pues esas conversaciones, y le comentaba en un simple hecho como el tema de los estudios universitarios, que debemos pues sentarnos, y está claro que no es cuestión de que Lanzarote tenga una universidad y Fuerteventura tenga otra, sino podemos pues trabajar conjuntamente y poder pues destinar recursos a las dos islas y proporcionarle a los estudiantes, a los jóvenes, pues esa facilidad. También le hablaba del tema de las residencias universitarias, que debemos pues mirar. Yo sé que dependen 100% de la universidad, no dependen de la consejería, pero sí buscar algún tipo de acuerdo de que, debido a que los alquileres no solo han subido en la isla de Fuerteventura, sino han subido en toda Canarias, pues mirar, el tener en cuenta pues los estudiantes de islas no capitalinas como Lanzarote y Fuerteventura, pues el poder, a través de algún acuerdo con las universidades, los cabildos o lo que sea, pues poder contar con algunas plazas que podamos pues facilitar también a las familias que muchas veces te vienen y te dicen es que ahora mismo pagar un alquiler es imposible. Entonces yo creo que, como decía la presidenta, hay que tener en cuenta, porque aparte no solo la población que vive aquí, sino la población flotante que nos viene pues tanto a Lanzarote y a Fuerteventura en etapa,
que al final usan nuestros servicios, usan el servicio No, del agua. La inmigración, la inmigración. Sí, pero que ya no no se solo... han creado tampoco los recursos durante la pasada legislatura que solicitó Fuerteventura durante Claro, pero un ten año en y cuenta otro. no solo los recursos, sino no tengas solo en cuenta la inmigración que necesita esos recursos, sino la inmigración que te llega por barco y aeropuerto, Sí. que al final pues está viviendo en nuestra isla y está pues también necesita de esos servicios sanitarios, educativos y demás, porque hay que prestarles esos servicios. Entonces, pues yo creo que sí, seguramente que cuando normalicemos, tanto nosotros como Lanzarote, el sentarnos y ya estar en orden, seguramente pues la presidenta mantendrá una reunión o haremos algún tipo de encuentro para analizar, porque también es verdad que mirando se aprende, hay situaciones que a lo mejor ellos tienen más avanzadas que nosotros y nosotros Es que otras son cosas. 180.000, parece ser, a los que está llegando el censo de Lanzarote, es decir, es una situación muy complicada. Nuria, estoy segura que ese será un tema donde más se debaten los temas políticos Seguro. también en el Parlamento, y será esta legislatura un tema a debatir en ese Parlamento en varios momentos, y nosotros como isla tendremos que posicionarlos desde luego y tomar decisiones porque somos los que conocemos la realidad de nuestra isla, sea Lanzarote, sea Fuerteventura, y son realidades diferentes. La realidad de Fuerteventura no es la misma realidad de La Palma, o la realidad de La Gomera, o la realidad del Hierro. Entonces, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser diferenciado, y eso es lo que vamos a exigir nosotros desde la isla de Fuerteventura en todos estos temas. Hablabas antes del Petekán, incluso, oye, las decisiones las tomamos aquí y vamos a exigir que se tengan en cuenta las decisiones de nuestra isla. Eso sí, en esta legislatura, sin tener en cuenta el color político de quien esté gobernando, pero tenemos claro este grupo de gobierno que la defensa de la isla es clara, y ahí iremos. Desde luego que el gobierno estamos yendo de la mano, que nos está escuchando, nos dio plazo para presentar alegaciones, porque cuando llegamos el 26 de junio prácticamente se terminaba el plazo de alegaciones, y hemos visto como la consejera Nereida Calero, que también lleva años, no ahora que está de consejera en el Cabildo de Ordenación del Territorio, sino lleva años como diputada en el Parlamento de Canarias, preocupándose y ocupándose de temas tan importantes como la implantación de las torretas en la isla de Fuerteventura o de los parques eólicos o fotovoltaicos. Que sí, insisto, sí estamos a favor de la implantación de energías renovables, pero nosotros tenemos que decidir dónde se tienen que implantar. No puede venir una multinacional que el gobierno le permita que a través del 6B, el famoso 6B, pues saltarse el planeamiento, no pagar las tasas en los ayuntamientos y elegir las gavias y zonas de especial sensibilidad para nosotros, porque a las multinacionales les sale más barato ese suelo. Por ahí sí es verdad que no vamos a entrar, es lo que demanda la ciudadanía de Fuerteventura, y para eso estamos nosotros, para defender a nuestra tierra y a nuestra gente. ¿Hay plan ya redactado, Lola, elaborado? No. Fíjate que cuando llegamos, ni siquiera las ordenanzas, que llevaba 4 años, las ordenanzas de implantación de energías renovables están terminadas. Por lo tanto, esa también es una prioridad para la consejera Nereida Calero, está en ello, y estaba entre contratación y el servicio para poder adjudicar el Plan Especial Territorial de Implantación de energías renovables. Pero no hay que mentir, eso no se termina de un año para otro. Ese plan tardará 3 o 4 años en poder culminarse, lleva los mismos plazos prácticamente que un plan insular, pero concretado a lo que es el tema energético. Y ahí lo que tenemos que sacar cuanto antes es esas ordenanzas para evitar, ¿no? Para evitar. Frenar que sigan entrando. Efectivamente, y que el gobierno de Canarias, pues eso, ponga limitaciones a esas multinacionales que quieren venir y hacer negocios en algo tan fundamental para nosotros como es nuestro territorio, que yo insisto, no podemos hablar de energías limpias cuando se están cargando nuestro territorio, algo que nos diferencia del resto del mundo y nuestro paisaje.
Esa sería una gran contradicción, ¿no? Hombre, eso Bueno, lo tenemos claro. Por eso digo, hoy estamos hablando, lo hablábamos con Alejandro Jorge y lo hablamos ahora con la presidenta y su compañero responsable de Aguas, Adar Goma Hernández, de los problemas que uno hereda cuando asume hacer frente a la gestión de un territorio insular. Y son desafíos que son problemas bastante serios, que además llevan de la mano otras cuestiones. Estamos hablando de cosas que quedaron pendientes, las acampadas. Las zonas de acampadas. Ahora que estamos a punto de terminar los meses de mayor afluencia turística, sin embargo el verano verdaderamente, ayer nos lo decían en redes y es cierto, el verano, el más óptimo, el que más se disfruta es este mes. Desgraciadamente ya coincide con la agenda habitual de trabajo y hay que regresar, pero hay muchas personas que siguen eligiendo el mes de septiembre e incluso octubre y noviembre para venir con su caravana, apoyándose en ese vacío con el que seguimos en prácticamente todos los municipios. Claro, nosotros decíamos, y así en las reuniones que manteníamos, oye, lo que puedes establecer en esas ordenanzas que hace el Cabildo es establecer criterios. Quien zonifica son los ayuntamientos, por esa coordinación, y no podemos engañar a la población. Teníamos reunión a mitad de julio con GESPLAN, que son los encargados a quien se les adjudicó para realizar los planes, y ahí para saber en qué momento nos encontrábamos, y prácticamente se está trabajando también para intentar finalizar pues esas ordenanzas que tampoco estaban finalizadas y se habían prometido. Date cuenta que recuerdo una reunión en julio del 2022, sí, estamos en septiembre del 2023, tomamos posesión en junio y vemos cuando tomamos posesión que prácticamente sí estaban ahí, pero no se toman decisiones y tienes que trabajar con el servicio. Vuelvo, insisto, ahí está la consejera Nereida Calero con todos esos planes, revisando exactamente dónde se encuentra y tomando decisiones y siendo claro, porque a lo mejor a mucha gente no le va a gustar cuando salgan esas ordenanzas, pero insisto, no podemos zonificar el Cabildo sino establecer criterios. Se había prometido que incluso podían acampar en Isla Lobo y ya veremos cómo hay cosas que no se pueden realizar. Eso le corresponde a los ayuntamientos y llevan un procedimiento mucho más largo la autorización, depende de qué zona poder acampar. Bueno, antes de despedirlos, sí me gustaría, compañeros, si podemos dar paso a esas declaraciones de la persona que la pasada semana reunía a los vecinos, principalmente de la zona sur. Estamos hablando de un problema enquistado, enraizado. Es una vecina que desde hace ya algo más de 25 años tiene un problema, es un salto en la red y su suministro pues no llega de forma habitual, ni ahora, ni hace 2 años, ni tampoco hace 6. Lo que ocurre es que en esta ocasión llevaba ya 23 días sin agua, algo que terminó, bueno, pues intentando reunir a otros vecinos para pedir explicaciones, pese a que cuando la presidenta bajaba a darlas resultó bastante complicado mantener ese debate. Pónganse los auriculares, por favor, porque sí quiero que escuchen los argumentos de esta mujer con la que yo creo que ha empatizado. Yo no diría que buena parte de la isla de Fuerteventura, todos, incluyendo los representantes políticos, que quiero aclarar que no están exentos de la falta de suministro de agua, solo faltaría. Vamos a escucharlo. Este tema, la concentración se ha convocado porque llevamos sufriendo el tema de cortes de agua más de 20 años. Cada 4 años lo preguntamos y siempre nos dicen lo mismo. No se va a solucionar hoy, como que entramos nuevos, pero es que no entran nuevos, son los mismos. O pactan unos con los otros o siguen gobernando los mismos que estaban anteriormente. Llevamos con los mismos 40 años y no solucionan nada. Es que no nos dan solución. Y el tema es que estamos 15 o 20 días sin agua, llenamos depósitos porque todos tenemos depósitos en casa, pero esos depósitos se nos acaban. Gente que tiene negocios, que han tenido que cerrar a lo mejor el día entero porque no tienen agua para poder abrir el negocio. Gente mayor que han tenido que verlos yo con garrafas de agua para poder bañar a sus padres o a sus bebés, para poder bañarse, para poder limpiar la loza y demás. Y es que es una angustia. Lo que yo quiero transmitir es que es una angustia llegar a casa. Yo tengo un negocio, soy autónoma. Tengo una Bueno, son el primer tramo de las declaraciones, las habrán escuchado muchas veces a través de las redes sociales de Onda Fuerteventura. Quería cerrar con esto, primero para dar cabida también a los vecinos, como no
puede ser de otra manera. Estas personas se tomaron la molestia de venir desde el sur, es verdad que lo hicieron de forma respetuosa, no tenían ningún tipo de destreza en la organización de una convocatoria, ni siquiera sabían que había que pedir un permiso a la delegación de gobierno, lo hicieron para evitar una sanción, en el medio de una semana de la juventud y unas fiestas del Cotillo, complicado con el relajo habitual, pero es verdad que están en todo su derecho de poder trasladarlo. ¿Qué mensaje, después de todo lo que han explicado y lo que ya pudieron hablar con ellos, quieren trasladarle a esos vecinos de Fuerteventura que nos están escuchando ahora mismo y que mañana quizá pues volvamos a tener una nueva incidencia y el hartazgo y bueno, ¿no? Pues la desidia en la que ya puede llegar a caer mucha familia? Bueno, soy yo y termina la presidenta. En primer lugar, sí quería, porque sé que también pues me ha llegado por tal. Yo no me encontraba porque no estaba en la isla, porque justamente tenía planificado ese día estar fuera desde hace tiempo y me fue imposible cambiarlo, pero ahí estaban los compañeros, porque como siempre hemos dicho, esto es una cuestión, como todos los temas del Cabildo de grupo de gobierno, y yo totalmente de acuerdo con la gente es libre de manifestarse y por supuesto, sí es verdad que tampoco entiendo otros partidos políticos que después de esa manifestación pues un poco acusaban a los que no habían ido, que parecía que no tenían problema, que demás. Como bien dice, y como bien dice la señora, lo explica muy bien, es un tema que viene arrastrándose desde hace 20 años, no vamos a hablar de lo que se ha hablado de 4 años en 4 años para atrás, nosotros podemos hablar de lo que estamos hablando ahora, de que nada más llegar pues hemos aprobado 18 millones en obras, que es verdad que en estos 4 años no se va a solucionar todos los problemas del agua, por supuesto, pero que va a haber mucha mejora, sí lo podemos asegurar, porque en ello estamos trabajando y no estamos trabajando a ciegas con los ojos tapados, estamos trabajando de mano con los técnicos, con los responsables que saben sobre el tema, con el Departamento de Infraestructuras, de la mano del vicepresidente, y de hecho este bloque de obras que hemos aprobado por emergencia son las que vienen sacadas de esas reuniones técnicas que hemos mantenido y si se fijan pues no solo van caminado a producción, van caminado a producción, distribución y almacenaje, porque creemos que son las 3 patas que debemos seguir trabajando, pero no nos vamos a quedar solo con esto. De hecho ya estamos buscando desde el departamento del consorcio y el departamento de infraestructura, el vicepresidente y yo, pues obras para licitarlas de manera urgente, con urgencia, no de emergencia sino de urgencia, para poder seguir trabajando, para poder ir evitando lo que la señora estaba manifestando también. Una zona que ha sufrido muchísimo, que venía sufriendo muchísimo, y así lo veíamos. Es verdad que hemos hecho pasos que quizás para las personas son pocos, pero yo mismo que entraba nuevo en el agua y viendo y hablando con los técnicos, como decía antes, y con los propios trabajadores de la calle, que cuando poníamos esas plantas en marcha en el sur o esa compra de más excedente, nos decían: es que ahora hay algún día que podemos respirar, en plan, pues zonas como La Lajita, que era, pues se terminaba de las cubas y a las 7 de la tarde ya se quedaban sin agua, o zonas de Tarajalejo que era un día sí y 4 no. Entonces ahí, que queda mucho, sí, de hecho por anécdota nos comentaban, dice, hasta redes que no estaban cogiendo ya de la red del consorcio, al poder incrementar en esa zona, empezaron otra vez a funcionar y a coger redes. Ten en cuenta que mismo la red de La Lajita a Tarajalejo es una red antigua y llevaba cerca de 8 años sin pasar agua por esa red, porque no había suministro, todo eso. Pues es verdad, y decía, no le podemos pedir paciencia a la gente, porque la gente ya no puede tener más paciencia. La gente, aparte, decía, no podemos engañar. La gente también viene viniendo de titulares, de políticos y políticas que vienen y dicen, no se preocupe que mañana tiene solucionado el tema. No podemos. Entonces, totalmente, y por supuesto, a disposición de esta persona que un poco fue la que abanderó esa situación. La presidenta pues estaba ahí y bajó con los compañeros. Está claro que ellos pues manifestaron, algunas personas, que era una manifestación, no era un debate, pero como nos pedían dar la cara y que explicáramos qué es lo que estábamos haciendo, es verdad que habíamos hecho. De hecho, fíjate, la rueda de prensa no la queríamos hacer antes de la manifestación, que estaba convocada para el día 25, si no, el miércoles de la semana, la semana 23, que el miércoles de la semana anterior, porque entendíamos que tampoco
a ver, nosotros no tenemos por qué evitar que la gente se manifieste, todo lo contrario. Yo creo que la gente sí ve una necesidad y lo hemos visto en nuestra isla, lo vimos contra el petróleo, lo vimos con sanidad, con la RIU, con el tema de la RIU y más con un tema como es el agua. Pero sí le puedo asegurar y se lo puedo asegurar a esta señora y a los vecinos en general que estamos trabajando en intentar pues paliar. La presidenta lo decía antes, ojalá el verano que viene lleguemos a un julio, que está claro que las averías, el otro día mismo y se lo manifestaba en el grupo de gobierno, les decía, es que una simple piedra, ¿sabes? Una simple piedra por un tema de energía, se paró la planta hace una semana o así entera de Puerto Rosario. Al ponerla en marcha hay un golpe de agua, hay un golpe de presión y como coja una piedrita la tubería puede ser que se te paralice toda la isla. Porque empieza a limar sin darte cuenta y puede convertirse en una avería. Entonces, todas esas cuestiones son las que tenemos hasta que intentar mejorar. Estamos, y perdona, y ya dejo a la presidenta hablar, estamos también, gracias a Dios, yo creo que estamos en el mes de la patrona de nuestra isla y nos va a ayudar pues culminar la famosa tubería de impulsión en septiembre. Hay una guerra que hemos mantenido también el vicepresidente Blas Acosta y yo con la empresa para poder agilizar porque era modificado, pedir más plazos. Ya el otro día veíamos... Estamos hablando de la que tuvo que haber terminado en diciembre. Sí, la que tenía que haber terminado, que no se ha terminado. Ya está el conector, ya el otro día lo veíamos allí, ya está, de hecho está en la planta. Ya hoy empezaban también a hacer distintas pruebas desde donde habían hecho la primera prueba hasta la planta para poder ir conectando y la idea es que a finales de este mes pues podamos tener también esa tubería que ante una avería de una de ellas no podemos, y una vez tengamos esa en marcha tenemos que mejorar la situación porque lo que tenemos que tener es dos salidas que no al tener nota una tal. Las obras que comentaba la presidenta de ampliación de la planta también ya está notificado a las empresas que comiencen y quieras o no pues eso nos va a dar un alivio y yo sí le pido pues comentárselo a las personas y que por supuesto abierto a cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de información porque hay que ser transparente y hay que decir las cosas como son. Si me permite, sí. Nuria, dejar claro que nosotros entendemos perfectamente el cabreo de la gente, de la ciudadanía de Fuerteventura. Uno se cabrea cuando tú vas al grifo por la mañana, incluso a lavarte la cara y no tienes agua, cuanto más estar todo el día sin agua o 3 días, 10 días, el tiempo que sea. Por lo tanto, entendemos perfectamente el cabreo de la gente. Somos responsables. Insisto, yo no voy a culpar a nadie de aquí para atrás. Cuando asumimos y cuando me presenté como presidenta del Cabildo, tenía claro cuál era la situación del CAF y que la teníamos que asumir. Aquí no valen excusas, aquí vale el trabajar, el responsabilizarte y el buscar soluciones. En esas estamos. Dejar claro también que cuando se suspendió la primera vez, porque allí me preguntaban, digo, mira, yo no tengo nada que ver con las autorizaciones de una manifestación. Nosotros no impedimos o no autorizamos manifestaciones. Por lo tanto no es responsabilidad del Cabildo, es delegación del Gobierno, que tienen unos procedimientos, una normativa y está la ley clara. Y desde luego que cuando me decían que fuera y diera la cara, teníamos claro desde el principio, desde la primera convocatoria, que siempre vamos a estar ahí dando la cara, asumiendo nuestra responsabilidad. Somos los responsables políticos de la isla de Fuerteventura y por lo tanto hay que escuchar con educación y con respeto, y así lo sentí. Cuando ellos dijeron que no era un debate sino una manifestación, pues yo ya me di cuenta que allí pintábamos poco porque yo lo que quería era explicarle los pasos que habíamos hecho, que es verdad que habíamos hecho una rueda de prensa el miércoles 26. La podíamos haber hecho mucho antes porque ya estaban funcionando los 2 módulos, tanto de Gran Tarajal como el de La Lajita. Ya habíamos comprobado que funcionaban bien, que en La Lajita, en Tarajalejo, que en muchas zonas el Valle de La Lajita incluso llegaba el agua que estaba funcionando, ya no se había parado. Llevábamos un mes intentando ponerla en marcha y con todos los problemas que tuvieron, pero no la quisimos hacer antes porque respetábamos el derecho de la ciudadanía a manifestarse, a decir su opinión. Y parecía que si la hacíamos antes era para intentar que no hicieran la manifestación y más lejos de la realidad. Por eso esperamos y ahí estamos. Las necesidades que tengan, las veces que tengan que ponerse en contacto con nosotros, estamos a su entera disposición
para aclararle todas las dudas y que tengan claro que este grupo de gobierno, no solo el consejero del agua y esta presidenta, sino todos los compañeros, el vicepresidente y consejero de infraestructura, que también tiene una implicación directa en las obras hidráulicas, pero es que todos los compañeros y compañeras del grupo de gobierno tienen claro que la prioridad es el agua en la isla de Fuerteventura. Y no solo el grupo de gobierno, sino yo creo que los consejeros y consejeras, los 23 consejeros y consejeras de la oposición, también están pendientes porque me preguntan los portavoces, ya sea Sonia Álamo, ya sea Claudio Gutiérrez por el Partido Popular, siempre están preguntando de cómo van o la problemática que tienen, y es de agradecer el respeto y la educación ante un tema tan importante como el agua. Y sobre todo, no a los políticos, pero sí a los trabajadores, a las que están en las oficinas de atención al ciudadano, a los que están en la atención al cliente del consorcio, porque realmente ellas no tienen culpa. Ese cuidado a los trabajadores y a las trabajadoras que les atienden de primera mano, que todos cometemos errores, pero no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido, y por lo tanto sí les pido ese respeto hacia ellas, sobre todo, que son las que están allí, que van, que se cabrean en la planta del consorcio y que desde luego que no tienen culpa de las averías que se producen, porque sencillamente estábamos viendo el sábado por la mañana y me lo decía un trabajador: presidenta, mira, una simple piedra, que la tubería se va rozando con la piedra y va hasta que se hace, pues, como quien se hace la herida y sale la sangre, aquí que lo que sale es el agua y revienta. Entonces ahí es donde se produce el problema. Son muchas cosas que tienes que tener en cuenta en el consorcio y hay muchas cosas que arreglar y solucionar, y en esas estamos. No le voy a pedir paciencia porque ya han tenido muchísima. Vamos a tener nosotros la suficiente agilidad y la suficiente paciencia nosotros para entender la realidad de los ciudadanos, que es lo que nos toca. Y cuando se cabrean y vienen y nos dicen las cosas que nos dicen, pues perfectamente lo entendemos, porque como bien dice Inés, hay personas mayores, hay niños, hay personas enfermas, tienen ganado, tienen plantación y llevan muchos años con el problema del agua. Ya es hora de que todos nos impliquemos, y de aquí el agradecimiento, vuelvo, insisto, a los ayuntamientos también. La preocupación, sobre todo en la parte que le corresponde, estaba el alcalde Alejandro y el teniente alcalde Alexis Alonso, también preocupados y ocupados de este problema del agua, y en todos los ayuntamientos. Pero como estamos hablando concretamente de esta ciudadana, pues hablo del municipio del ayuntamiento de Pájara. Y sé la preocupación que han tenido, el seguimiento que hacen, y de aquí es de valorar y del trabajo conjunto que tenemos que tener las administraciones para buscar esas soluciones que tienen que ser ya cuanto antes, para que dejen de padecer este sufrimiento que dura ya mucho tiempo. Desde luego que sí. Lo que pasa es que es verdad que a medida que aumenta el censo poblacional, pues se necesita más agua. Las tuberías también han ido cumpliendo años, todo aumenta, menos el problema que hasta ahora parece que no se ha asumido como una auténtica prioridad política. Bueno, son 22 los minutos que pasan ya sobre las 10 de la mañana, llevamos una hora de entrevista, pero no voy a dejar pasar esta enorme oportunidad para preguntarles si vamos a recibir alguna sorpresa antes de la peña, si va a haber alguna aparición en el Cabildo, quizá dentro del grupo de gobierno, como se valoró inicialmente. Después el tema parece que ha habido otras preocupaciones que no tienen que ver con nombramientos políticos. Esta, por ejemplo, es una verdadera prioridad. Pero para evitar, para ser directa, presidenta, ¿Matías Peña será consejero del sector primario en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Permítame que Nuria, que diga que eso es parte de los partidos políticos, que no mezclemos, son decisiones de los partidos políticos. Es verdad que sigo manteniendo el área del sector primario, y que se tiene que tomar decisiones porque es un área que necesita una atención constante, como el agua, tiene muchas necesidades y necesita que un consejero o una consejera esté dedicada en cuerpo y alma. Aunque ahí estamos, hay gente que piensa que no tengo tiempo, pero para eso me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 estoy en el Cabildo, precisamente para gestionar e intentar, y no tengo hora de terminar. Los sábados y los domingos también estoy pendiente, pero sí es verdad que necesita un consejero o una consejera que esté atendiendo las necesidades del sector primario y que no tenga otras ocupaciones. Esas son decisiones que tomaremos durante el mes de septiembre, y ya veremos qué pasa, pero siempre son cosas de los partidos políticos. Nosotros nos ocupamos de gestionar e intentamos hacerlo lo mejor posible. En cualquier caso, ¿hay paz social dentro del pacto de gobierno?
Sí, hay muy buena relación, trabajamos muy a gusto, hay lealtad, respeto y tenemos las ideas claras. Somos un equipo que dentro del Cabildo, que era lo que demandaba siempre estando en la oposición, incluso estando de vicepresidenta, dentro de las instituciones, dentro de las administraciones públicas, no puede haber color político, lo que tiene que haber es gestión. Y eso es lo que estamos haciendo, preocuparnos de sacar todos los problemas que tenemos de la isla adelante, solucionarlos, y ahí estamos todos los consejeros y consejeras del grupo político, estamos todas a uno, y eso es importante, darle esa tranquilidad a la población, y desde aquí pues se la damos. Vamos a estar 4 años trabajando en darle estabilidad a la isla de Fuerteventura, colocarla en el lugar que se merece y exigir al Gobierno de Canarias, que podremos ir de la mano, pero también al de Estado, lo que le corresponde a Fuerteventura, ya sea en agua, ya sea en residuos, ya sea en el planeamiento, ya sea en sanidad, en educación. Son muchos temas en los que Fuerteventura, esta legislatura, tiene que salir adelante y colocarse en el lugar que le corresponde. Bueno, hoy ha sido el tema del agua porque es la prioridad absoluta y entendemos que después de algunos días de este verano en los que ha habido algunas incidencias preocupantes, esta era la mayor de las interrogaciones para afrontar esta vuelta al cole que tendrá que ver a partir del próximo semana, a partir del próximo lunes. Hablaremos de educación, hablaremos de juventud, de los planes que hay y de las previsiones también para atender a todo ese colectivo. Señores, muchas gracias, buena suerte y feliz semana. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias. Nosotros nos vamos en este magazine y hoy con sorpresa, se incorpora un compañero de Buena Mañana que ustedes lo habrán estado viendo, recorriendo buena parte del territorio insular y especialmente su zona, Gran Tarajal. Allí despedía esta semana con el último reportaje, por cierto, a Gerardo Mesa, al que mandamos también un enorme abrazo. Ya saben que forma parte de los debates de juventudes de esta casa y que además, como todos los años, presentaba esas enormes cholimpiadas. 8 ediciones, 13 días de actividades sin fin, mañana, tarde y noche, donde aunque había un problema presupuestario, la verdad que no se ha notado nada. Muy buenos días.